Bendiciones para todos. Bueno, en esta ocasión voy a estar explicando el tema de las transformaciones en el plano, específicamente los movimientos de traslación, de reflexión y rotación en el plano cartesiano. Y para eso vamos a hacer la siguiente actividad. Vamos a hacer el movimiento de un triángulo ABC teniendo en cuenta lo siguiente. Vamos a trasladar ese triángulo 5 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba. También vamos a hacer en el mismo triángulo, vamos a hacer una reflexión sobre el eje X y después vamos a hacer una rotación de él mismo de 135 grados en sentido horario. Todo esto lo vamos a hacer en el software GeoGebra. ¿Listo? Entonces vamos con la primera actividad. La primera vamos a trasladar el triángulo ABC 5 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba. Entonces abrimos el software GeoGebra y ahí nos aparece el plano cartesiano que lo podemos mover de acuerdo a como nosotros queramos, como tenemos planteada la actividad. Listo. Y ahí en este plano vamos a hacer un triángulo. Entonces cogemos aquí en la casilla de polígono, la señalamos y vamos a hacer un triángulo que tenga por coordenadas, vamos a hacer que tenga coordenadas 1,2 sería la primera coordenada, que tenga otra coordenada en 3,4 y una tercera coordenada en el punto 5,2. Listo. Y cerramos acá el triángulo nuevamente en el punto A. Y listo. Y aquí tenemos nuestro triángulo ABC. Y acá aparecen las coordenadas 1,2, 3,4, 5,2 y también aparecen las medidas de sus lados. Este triángulo se llama T1. Lo coloca aquí el software como T1, este triángulo. Y vamos a hacer el primer movimiento. Para hacer el primer movimiento, entonces nos vamos a esta casilla de aquí donde dice, especifica los movimientos. Damos clic aquí en este triángulo y vamos a hacer primero una traslación. Damos clic en traslación y señalamos la figura. Miramos que la figura se resalta un poco más, ¿verdad? Los lados del triángulo. Entonces, de esta forma, ahora vamos a escoger un vector. El vector vamos a colocarlo en cualquier punto del plano cartesiano. Vamos a colocarlo aquí arribita, el vector que empieza aquí en 1,4, ¿sí? Y vamos a hacer el vector de acuerdo al movimiento que queremos hacer. Ese vector vamos a empezarlo a mover 5 unidades a la derecha, ¿cierto? Aquí empezamos desde el punto D. Entonces 5 unidades a la derecha, empezamos a contar 2 unidades, 3, 4, 5 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba. Entonces subimos ahora 1, 2 y 3. Y aquí vamos a señalar y ahí tenemos el vector 5,3. Aquí aparece el vector 5,3. Listo. Y mire que automáticamente me aparece la traslación de la figura del triángulo ABC. Ahora la traslación es el triángulo A', B' y C', el cual se ha movido, ¿cierto? Resulta del movimiento de trasladar el triángulo ABC 5 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba. Esta es una forma de hacerlo. Vamos a hacerlo de otra forma. Entonces, vamos a borrar aquí el vector. Se borra automáticamente el triángulo que habíamos trasladado. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a dar aquí donde dice entrada, y vamos a hacer lo siguiente. En entrada vamos a escribir traslada, ¿sí? Y vamos entre paréntesis a escribir T1, 5,3, que es el vector que queremos hacer. El movimiento 5 unidades a la derecha, sabemos que la derecha es positivo, 3 unidades hacia arriba, también sabemos que hacia arriba es positivo, entonces escribimos traslada T1, entre paréntesis 5,3, es lo que vamos a hacer aquí en el software GeoGebra. Entonces aquí donde dice entrada, aquí vamos a escribir traslada
y mire que aparece aquí, traslada objeto vector. Entonces aquí, señalamos aquí, y aparece en objeto que vamos a escribir el nombre del triángulo, que es T1. Entonces vamos a escribir T1. Listo. Y ahora el vector el cual es 5,3. Entonces vamos a borrar esta parte y entre paréntesis vamos a escribir 5,3 y cerramos paréntesis y automáticamente me aparece el triángulo resultante de la traslación del triángulo ABC, 5 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba. Estas son las dos formas que podemos hacer el movimiento de traslación para cualquier polígono. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora vamos a trabajar lo que es la parte B de la actividad, que es la reflexión sobre el eje X. Del mismo triángulo vamos a utilizar el mismo. Entonces vamos a borrar aquí este triángulo. Podemos ir borrando aquí los punticos para trabajar con el mismo triángulo inicial que teníamos, el triángulo ABC, y lo vamos a trasladar, vamos a hacer, una reflexión sobre el eje X, como dice aquí la actividad, reflexión sobre el eje X. Entonces, para hacer eso, vamos a mover un poco acá el plano, movemos aquí para que nos podamos verlo más claramente el movimiento. Y vamos a irnos aquí a la pestaña donde dice aquí y vamos a escoger simetría axial, que es la reflexión. Simetría axial. Listo. Ya nos quedó ahí señalada. Señalamos la figura, se resaltan los lados y vamos a escoger sobre qué eje vamos a hacer la reflexión o la simetría axial. Vamos a escoger el eje X. Según la actividad me dice el eje X, que es este que aparece aquí. Entonces aquí con la manito hundimos aquí en el eje X, damos clic y automáticamente me aparece la reflexión sobre el eje X del triángulo inicial, de la figura que teníamos. Entonces me aparece acá ahora el triángulo A', B', C'. Ahí nos damos cuenta que la distancia que hay de C al eje X es la misma del eje X a C'. Y así con todos los puntos. Podríamos haberlo hecho sobre el eje Y. Vamos a hacer ese movimiento también. Entonces vamos a rodar un poco la figura para acá y vamos a hacer ahora sobre el eje Y, la misma figura que teníamos acá. Entonces damos acá en la pestaña simetría axial, escogemos la figura que vamos a hacer la reflexión y ahora vamos a escoger el eje sobre el cual vamos a reflejar, en este caso el eje Y. Y mire que ahora me aparece la reflexión del triángulo ABC, ahora aparece como A'1, B'1, C'1, ¿sí? Sobre el eje Y que la hicimos en este caso. Y así podemos hacer también sobre cualquier figura que nosotros hagamos acá en este plano cartesiano, sobre cualquier polígono. Listo. Vamos a ver la actividad, que en la actividad la parte C dice rotación de 135 grados en sentido horario, teniendo en cuenta que en sentido horario el ángulo es negativo. Entonces vamos a hacer ese movimiento también. Para eso vamos a utilizar el triángulo inicial que teníamos, ABC. Vamos a borrar entonces estos triángulos que hicimos acá para que podamos ver más detalladamente el movimiento de rotación. Listo. Entonces vamos a moverlo, como vamos a rotarlo, vamos a hacerlo un poquito centrado aquí, lo tenemos ahí. Vamos a hacerlo de dos formas. Vamos a hacerlo inicialmente con la pestaña aquí de rotación. Entonces damos clic aquí y ahora vamos a escoger rotación. Listo. Rotación. Vamos a señalar la figura. Ahora escogemos el punto de rotación. Puede ser un vértice, puede ser cualquier punto en el plano. Vamos a escoger un punto que sea el origen, o sea 0, 0. Entonces aquí, miren, aquí nos acercamos al punto 0, 0. No cuando esté la manito ahí, sino cuando esté la crucecita muy cercano. Ahí escogemos ahí. Y nos va a aparecer aquí para meterle el dato de qué ángulo vamos a hacer.
en este caso sería 135 grados. Pero lo vamos a hacer en sentido horario. Entonces escogemos sentido horario y damos OK. Y ahí vemos que ya nos aparece la rotación de esta figura. Ella rotó 135 grados teniendo en cuenta el eje, el punto de rotación que es el origen 0, 0. Nos quedaría la figura así, como está aquí. Listo, ella se movió, se rotó, empezó a girar alrededor del eje de coordenadas 0, 0 y rotó 135 grados y quedó aquí. También lo podemos hacer con la entrada. Vamos a hacerlo entonces con la entrada. Entonces para eso vamos a borrar este triángulo que hicimos, el resultado de la rotación. Vamos a borrar el punto de rotación y vamos a hacerlo de la segunda forma. Entonces aquí vamos a colocar en entrada, aquí en la parte de abajo, donde dice entrada, vamos a colocar rotación. Escribimos las primeras letras, rotación, y me aparece, aquí cogemos la opción rota, objeto, ángulo, ¿cierto? Escogemos rota, objeto, ángulo cuando vamos a querer que se haga el punto de rotación sea el origen. Vamos a coger el origen. Escribimos aquí, escogemos esta opción. Y el objeto que vamos a rotar en este caso es T1. Recuerde que el triángulo, el software me lo coloca como T1, GeoGebra. Entonces vamos a colocar T1. Escribimos T1, coma. Mire acá como aparece en la actividad, tenemos que escribir rota T1, coma, y como es en sentido horario, el ángulo tiene que ser negativo, o sea, menos 135 grados. Entonces, eso es lo que debemos escribir aquí, donde dice ángulo, aquí en la parte inferior izquierda, borramos esta parte aquí y vamos a escribir menos 135 grados. Listo. Menos 135 grados. Y ahí automáticamente me aparece la rotación de la figura que teníamos inicialmente. Me aparece del siguiente modo. Con sus, aquí abajo aparecen las coordenadas de esta figura resultante. Listo, entonces ahí están las dos formas como se puede hacer la rotación de cualquier polígono que nosotros hagamos utilizando el software GeoGebra. Listo, entonces espero que hayan entendido muy bien esta parte. Si hay alguna duda pueden mirar el video las veces que sea necesario para comprender muy bien este tema y que puedan practicar con el software GeoGebra los distintos movimientos de transformaciones. En este caso especificamos en los 3 movimientos de traslación, de reflexión y de rotación en el plano cartesiano. Bendiciones para todos.